Bueno, ya lo mencionaba esta mañana cuando me tocó dar las primeras palabras de apertura de este congreso. La idea era poner en discusión cuestiones acerca de la alfabetización que fueron circulando a lo largo de esta jornada y que tienen que ver con que muchas veces pensamos que, y voy a ser repetitivo, la alfabetización es solamente cosa de profesores de lengua. La idea acá es poner en tapete, y ya muchos de los docentes que pasaron por aquí y especialistas lo pusieron a entre luces, que la alfabetización es un proceso que atraviesa los procesos formativos y las trayectorias del sujeto que aprende y que apunta, en todo caso, al desarrollo integral de ese sujeto. Entonces no busca solamente el desarrollo de habilidades lingüísticas, sino favorecer la construcción de habilidades generales de participación de ese sujeto en la sociedad en la que está inserta. Antes de desarrollar mi ponencia, que se basa también en una investigación que estoy haciendo como doctorando, quiero plantear desde qué lugar voy a hablar yo. Es decir, cuál es mi posicionamiento epistemológico para hablar de este tema. Avanzando. Y en ese sentido retomé una idea de Emilia Ferreiro que plantea que la alfabetización no es un proceso acabado. Y como decía recién, lo que busca este proceso es favorecer el desarrollo integral del sujeto. Vale decir, en las cuestiones cognitivas, lingüísticas, sociales, profesionales, emocionales, y podemos seguir agregando otras cuestiones, porque también a lo largo de esta jornada fuimos viendo que no existe una única alfabetización. Sí, un proceso que permite desarrollar habilidades de acuerdo a los ámbitos de desempeño. Y también en este sentido plantear y hacer esa separación epistemológica, que no vamos a ver a la alfabetización como una cuestión operatoria, o sea, que me sirve a mí como un fin y voy a ver solamente aquellas cuestiones que tecnocráticamente hacen influencia en la ciencia y después sacar a la naturaleza lo que tiene justamente la alfabetización. Entonces, entender que la lectura y la escritura no son solamente técnicas, son prácticas culturales. Cuando un estudiante aprende a resolver un problema, esa resolución del problema no está atravesada solamente por saberes netamente matemáticos. Hay otras experiencias que trae ese estudiante de su cotidiano, de su intercambio, de juegos, que le permiten justamente construir habilidades de resolución de problemas. Entonces, entender que estos procesos de formación integral a través de la alfabetización permiten justamente transformar la realidad de ese sujeto a través de prácticas que ya están incorporadas en su cultura como sujeto. Es decir, son prácticas culturales que transforman la manera de pensar, comunicarse y participar en la sociedad. Desde ese lugar, entonces, yo voy a hablar del desarrollo de habilidades matemáticas a propósito de los procesos de alfabetización que atraviesan al sujeto desde su inicio en la escuela o en el nivel inicial hasta el nivel secundario. Nosotros hicimos también acá un recorte de los niveles obligatorios. Avanza el reductor. Algunas ideas preliminares que seguramente circularon a lo largo de hoy, los tipos de alfabetización que atraviesan nuestra trayectoria, una temprana que es previa al ingreso a la escuela, una alfabetización inicial que se visualiza. No voy a detenerme en cada una de ellas porque para eso los especialistas previos fueron hablando de eso. Pero sí quiero hacer este recorte porque va a ser el fundamento para lo que voy a decir después. Una inicial que tiene que ver justamente con los primeros desarrollos que se dan en el nivel inicial y en el primer ciclo de la educación primaria. Una alfabetización intermedia que atraviesa el segundo y tercer ciclo. Una avanzada que se termina de desarrollar en el tercer ciclo de la educación primaria y también en el ciclo básico de la educación secundaria. Y la mentada alfabetización académica, que comienza en el ciclo orientado a la educación secundaria y que se potencia en el nivel superior.
A todo eso, y retomando a Débora, que se vino de Córdoba, vamos a ver que aparece una de tantas otras alfabetizaciones como lo es la digital. Y vemos, y más en los tiempos actuales, que este tipo de alfabetización es transversal a cada uno de esos procesos. Ya no podemos decir que, y como lo planteaba también Alfredo, hay que esperar condiciones a priori necesarias para que el estudiante o para que el sujeto sepa o aprenda o desarrolle habilidades digitales. Ya un niño, el otro día estaba con la vicerrectora y su sobrino de 4 años hablaba de contraseñas y muchas veces nosotros ni siquiera entendemos lo que es una contraseña. ¿Sí? Pero vemos que esa vinculación temprana con la tecnología está siendo de factor alfabetizador. Entonces, en ese sentido, esto de plantear que la alfabetización digital es un proceso transversal a los diferentes momentos y no un momento único que debe darse cuando el sujeto tiene ciertas condiciones dadas. Avancemos. Bien, acá se pone gordo el cuadro, pero la idea de todo esto es plantear habilidades propias de la matemática que se ven favorecidas por el desarrollo de la alfabetización en los diferentes niveles. Partimos del nivel inicial y seleccioné 3 habilidades que considero centrales o vertebradoras. En primer lugar, la comunicación y la representación matemática. Muchos de los que pasaron acá hablaron justamente de que en el nivel inicial la primera aproximación al mundo es a través de la forma en la que se representa ese mundo. Y en el caso de la matemática comenzamos a hablar de cuestiones como lo que es redondo, lo que está arriba, lo que está abajo, ¿sí? Entonces, a través de ese tipo de expresiones nosotros comenzamos a vincularnos con ese entorno y es la escuela quien debe favorecer desde sus dispositivos ese proceso de alfabetización. Otra de las habilidades, la resolución de problemas. Con Sandra, hace un mes aproximadamente, participamos de una jornada de nivel inicial en la ciudad de Sáenz Peña. Y nos tocó un taller donde unas especialistas de nivel inicial nos plantearon una actividad. Teníamos que hacer una escarapela. Esa actividad era lo que se llama en el nivel inicial un juego reglado. Tenía reglas que teníamos que cumplir taxativamente para llegar al producto final. Y todos teníamos que llegar al mismo producto final. Yo no, yo hice diferente, pero eso es historia para otra clase, para otro encuentro. La cuestión es que luego se nos presenta otra actividad alternativa a esa, donde los estudiantes tenían que hacer escarapelas, pero ellos debían decidir cómo, con qué materiales, con qué forma. Y entonces, llevando el paralelo, ¿por qué traigo esta experiencia y también la metáfora? La resolución de problemas comienza en el nivel inicial y no quizá con el problema que todos conocemos, con ese enunciado que hay que detectar cuál es la incógnita, cuál es el dato, si el dato me sirve o no. Ya con ese tipo de actividades donde el estudiante niño debe tomar decisiones, armar estrategias, yo lo estoy incorporando a lo que es la resolución de problemas. Y pensando, y acá los que sean de nivel inicial lo saben, que en ese nivel se trabaja desde un enfoque globalizador, también entendemos que las nociones matemáticas no necesariamente se ponen en el pizarrón del título, hoy damos geometría. No, se trabajan nociones geométricas, nociones espaciales, nociones numéricas, desde otras experiencias que son cercanas al sujeto de aprendizaje, como lo plantea Alfredo y como lo plantearon también otros expositores previos. Voy a tomar agua porque... Y avanzamos a otro tipo de habilidad que es el pensamiento lógico y la clasificación. Y uno dice, pero es el nivel inicial. Pero en ese nivel inicial, el niño debe ser estimulado a tomar decisiones y pensar sobre esas decisiones, ¿sí? No como en el nivel que lo toma un estudiante de nivel secundario donde la carga es mayor, pero sí, con la experiencia que le contaba, justamente esta de la elaboración de la escarapela, hay ciertas decisiones que tomar.
¿Sí? Entonces, hay una primera aproximación a lo que es el pensamiento lógico y la clasificación. Como yo decía, esto es rojo, esto es verde, esto es redondo, esto es cuadrado, esto es triangular. Esto es triangular porque tiene 3 puntas. Avancemos. También decía a la mañana que la propuesta de este congreso no es darle recetas mágicas. Por ende, en este momento voy a plantear algunos abordajes posibles que quizás no son algo nuevo, seguramente habita las aulas del nivel inicial, pero me pareció interesante recuperarlas en esta ponencia. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos la comunicación y la representación matemática? Una de las actividades propias del nivel inicial es el rincón de los números. Construir carteles, reconocer los números del día y otras actividades que tienen que ver con la vinculación del niño con el número. ¿Sí? Podemos hablar de las diferentes nociones del número que se construyen en el nivel inicial, el número como elemento para contar, el número como posición, son todos conceptos que son propios del nivel inicial y que se desarrollan ahí. Pero acá tenemos justamente algunas cuestiones que se comienzan a construir desde ahí y que de ahí en adelante debemos ir reforzando en los siguientes niveles obligatorios. Aparecen también las formas en el entorno. Planteaba Alfredo la idea de descubrimiento, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que darse en condiciones de laboratorio. Ya desde el nivel inicial podemos hacer una salida con nuestros niños para que reconozcan en el entorno formas redondas, triangulares, cuadradas, ¿sí? Y entonces se va construyendo esa idea, porque también eso, la espacialidad del sujeto y la inteligencia cinética que algunas veces nos falta a la profesando, la tomo como referencia porque me veo reflejado, se construye desde ahí y muchas veces no tuvimos ese desarrollo o ese tipo de estímulos desde la escuela y por eso nos encontramos con que nos faltan algunas habilidades construidas. La construcción del espacio, según los esposos Dienes, se da en una serie de etapas donde la primera consiste en la construcción de ese espacio a nivel de pensamiento. ¿Para qué sirve esto? Para favorecer el uso del lenguaje oral y gráfico para describir y comunicar relaciones cuantitativas y espaciales. El niño, a partir de esa salida, puede reconocer formas, describir esas formas. Puede encontrar números y asociarlos a cantidades o a conteos, obviamente con el andamiaje necesario para el nivel. Después pasamos a la resolución de problemas, situaciones sencillas que no necesariamente tienen que tener el enunciado escrito. Claramente el niño todavía no tiene la habilidad de lectura corrida, puede haber tenido cierto estímulo en la casa, también lo planteaba Alfredo hoy. Los niños hoy tienen diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Pero las cuestiones socioculturales son las que determinan justamente que en un aula haya un niño sobreestimulado y otros niños que apenas reconocen colores, por ejemplo. Entonces, alcanza para todos situaciones de reparto, con elementos como por ejemplo la merienda, que son por ahí prácticas que están instituidas en el nivel inicial y que, lejos de usarla como una cuestión de reproducción de cuestiones que quizá en nuestra época de infantes, cuando íbamos a los jardines, era simplemente para reproducir una forma de habitar el nivel inicial, hoy en día ese tipo de prácticas pueden favorecer, por ejemplo, la construcción de la idea de número y de repartición, que después yo uso más adelante en el concepto de fracción. El puesto de frutas, otra cuestión. Los niños vinculados a salir al kiosco, o ir al mercado, o algún tipo de actividad donde ellos nuevamente están familiarizados a través de la experiencia. Vuelvo a lo que decía hoy, la resolución de problemas no es solamente una cuestión de saberes matemáticos. La resolución de problemas y las estrategias de resolución de problemas están vinculadas a otras habilidades que nosotros traemos de fuera de la escuela y que las integramos para construir una estrategia de resolución de problemas. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se vincula con la alfabetización? Permite la interpretación oral y visual de consignas. Grave problema que incluso encontramos en el nivel superior.
muchas veces planteamos situaciones que a la vista del docente son sencillas, pero que el estudiante no las interpreta como tales. ¿Sí? Y que fíjense que ya desde el nivel inicial podemos andamiar ese tipo de cuestiones. Pensamiento lógico y clasificación. Agrupamos por colores, texturas, formas, lo que les anticipaba. Secuencias musicales o de colores, también en el nivel inicial se piensa que hay un mito o una forma que se suele pensar que es solamente para ir a jugar. Muchas veces decimos en joda, repetí jardín porque no sabía jugar. ¿Sí? El ámbito del nivel inicial propicia los aprendizajes a partir justamente del juego. Y como dije, hay juegos reglados y otros juegos que son libres. Pero ambos apuntan a lo mismo, la construcción de un aprendizaje. No está solamente para ir a pasar el tiempo o ir a jugar. Estimular la expresión verbal a partir de criterios lógicos, la organización secuencial de la información. A partir de este tipo de juegos, el niño ya comienza a aproximarse a la construcción de ciertos criterios para construir nuevas reglas o simplemente para seguir las ya existentes para llegar a un logro. Avanzamos al nivel primario. Bien, como les dije, seleccioné las mismas habilidades para los 3 niveles, tratando de ir dando un grado de complejidad creciente, para que se entienda también esto de que debe ser cíclico en la construcción de las habilidades matemáticas y por ende la alfabetización debe acompañar ese proceso. Decir que es cíclico no quiere decir que es lineal y que en todos los sujetos va a ser del mismo modo. Estoy diciendo que la construcción tiene a priori necesarios que deben darse en los niveles anteriores, pero que estos procesos no van a ser lineales. Y entonces, en el nivel primario, nos encontramos que aparece no solamente la idea de la alfabetización inicial, sino también otra idea que es la de la alfabetización funcional. Y acá comenzamos a aproximar al estudiante con la lectura y una suerte de comprensión lectora de pequeños problemas. También el uso de vocabulario específico, lo que antes tiene 3 puntos, ahora decimos tiene 3 vértices. Lo que antes era redondo, ahora llamamos círculo. Entonces, comenzamos a nombrar las cosas por su nombre, pero a partir de experiencias que ya se tuvieron en niveles anteriores y recuperando esas experiencias. Pasamos a la resolución de problemas y acá comienza a vincularse con una cuestión que es específica de la matemática, que es la traducción de lenguajes. En la matemática siempre hablamos de que tenemos acceso a al menos 3 lenguajes: el coloquial, el gráfico y el simbólico. Entonces, es aquí donde comenzamos a hablar de, como decía hoy, un triángulo es aquel que tiene 3 lados. ¿Sí? Entonces, si quiero construir un triángulo, ¿es suficiente que tenga 2 segmentos? O supongamos lo llevamos a una experiencia externa y tenemos que cubrir el límite de un cantero que tiene forma cuadrangular y solamente compré 3 maderas. ¿Va a ser suficiente esas 3 maderas para cubrir el perímetro de ese campo o de ese cantero? Entonces comenzamos a plantearle situaciones que pueden ser de aula o de fuera del aula, justamente para estimular el descubrimiento, de modo que el estudiante planteo estrategias de resolución y que también pongan en cuestionamiento esas estrategias de resolución. Entonces, se resuelven problemas con diferentes representaciones y se comienza a trabajar lo que es la argumentación. Nosotros llamamos justificación, pero en línea general lo que estamos haciendo es que el estudiante comience a construir argumentos en relación a sus formas de resolver. Vamos por último nuevamente a lo que es el razonamiento lógico y el pensamiento numérico. Comenzamos a reconocer regularidades numéricas, no solamente el conteo
memorístico, sino ciertas regularidades, reconocer que hay ciertos números que, si son múltiplos de 10, tienen ciertas características, si son números pares, tienen ciertas características, si son impares, otras características, y de ese modo, a partir de la construcción del pensamiento numérico, el estudiante o el niño se va aproximando a otras cuestiones que favorecen justamente el razonamiento y la resolución de problemas. Avanzamos al siguiente. ¿Qué posibles actividades? En relación al uso del lenguaje y la comunicación, la explicación con las propias palabras, que tanto nos cuesta incluso en el nivel superior. El estudiante resuelve un problema o tiene que explicar una actividad, pero al momento de explicarlo se determinan las palabras. Diccionario matemático en el aula, glosario, que tanto solemos usar en álgebra. Saber que la matemática tiene palabras y nociones que son específicas y por ende la forma de apropiarse, una de las propuestas es a través del glosario o el diccionario de aula. En relación a la resolución de problemas, como planteaba Alfredo hoy, plantear problemas que no sean solamente los del libro. Plantear problemas y construir problemas que tengan vinculación con situaciones de la escuela o de la misma casa. El tema de la contaminación, por ejemplo. El tema del uso de la energía. Este año, un grupo de estudiantes de séptimo grado de la Escuela 140, con muchas dificultades para aprender matemática, especialmente en la parte de cálculos, encontró la vuelta a poder conocer algo sobre matemática que tanto les cuesta. Por ejemplo, números decimales. Estos chicos, a través de buscar una solución al consumo problemático de la energía eléctrica o el uso responsable de la energía eléctrica, se plantea un proyecto de feria de ciencias y a partir de la vinculación con ciertas actividades de lectura de facturas de electricidad, construye su proyecto de feria de ciencias. La motivación quizá fue la competencia de avanzar de niveles en esa feria, pero la conclusión es que ellos pudieron hacer esta construcción a partir de problemas que no eran los del libro. Son problemas que surgen de cuestiones que habitan su casa, perdón. Historias numéricas, una forma lúdica de pensar la idea de número, pero que puede servir especialmente en los primeros años del nivel primario. Avanzamos al razonamiento lógico y pensamiento numérico, los detectives de patrones, como decía hoy, avanzar sobre este tipo de cuestiones numéricas porque son las que después permiten o favorecen la resolución de cálculos más avanzados o complejos como lo son la multiplicación y la división. O, por ejemplo, ejercicios de predicción de resultados, basados en el cálculo mental en este caso. Pasamos al nivel secundario. Nuevamente las mismas habilidades, argumentación y comunicación, resolución de problemas y el pensamiento algebraico y abstracto. En este nivel ya, como dijimos, es el que se vincula con lo que es la alfabetización académica. Se busca que el estudiante avance a una forma de pensamiento más abstracto, que le permita justamente modelizar situaciones de la realidad. Y en ese sentido, vemos primero el tema de la argumentación va a estar basada en la posibilidad de este estudiante de generar argumentos válidos a partir justamente del uso de estrategias que él pueda comprobar en la resolución de problemas y también en la posibilidad de socializar y exponer ante sus compañeros este tipo de resoluciones. Nosotros en matemática solemos trabajar como enfoque de enseñanza de la matemática la teoría de situaciones didácticas de Brousseau.
Y dentro de los momentos que propone Brousseau, aparece justamente la validación, como una instancia donde el estudiante debe tomar cartas en relación a su forma de resolver un problema y validarla ante sus pares. Entonces, en este momento la comunicación y la argumentación son fundamentales, pero para eso debieron haber pasos previos para que el estudiante pueda validar, pueda hablar acerca de su forma de resolver un problema. Está muy vinculado, como decía, a la resolución de problemas y, en este caso, el tema del pensamiento crítico. Comenzar a plantearle al estudiante problemas que no son solamente los del libro o los de ir al kiosco a comprar caramelos. ¿Sí? Ya comenzamos a plantearle otros problemas donde sea necesario modelizar la situación y donde no quedamos solamente en resolver el problema y obtener un resultado y el número 25 es la solución y eso me pone contento, ¿no? Es ese 25 evaluarlo en el contexto del problema y si satisface el enunciado, satisface la problemática que estaba planteada en esa situación, entonces sí es válido. O sea que no solamente vale el resultado, sino también el proceso de resolución del mismo. En relación al pensamiento algebraico, también tiene mucho que ver con el uso de los dominios del lenguaje matemático, la traducción del lenguaje y la posibilidad de ese sujeto de construir modelos, especialmente los algebraicos. Y este es un problema y aparece en nuestros diseños. Fíjense que está definido porque este análisis fue en función del diseño curricular del Chaco. Focalizamos mucho en la enseñanza del álgebra y los demás áreas del conocimiento matemático quedan relegados. Entonces, entender que así como hay un pensamiento algebraico, también hay un pensamiento geométrico, aritmético, y que la integración de esos saberes es la que permite poder interpretar la realidad que rodea a ese sujeto. Entonces, acá la crítica es que la tendencia en los diseños curriculares es justamente esto: pensar de manera algebraica e imponer eso al estudiante que piense de manera algebraica. Yo planteo un problema en el nivel superior, en las didácticas, y los chicos buscan resolverlo a través de ecuaciones. Y si no les sale con ecuaciones, el problema no se puede resolver. Y no es la única forma de resolver un problema. Hay otros dominios y otros lenguajes a través de los cuales podemos acceder a un problema, y lo fundamental es transformar esta visión algebraica en una visión más integral para poder acceder a las otras formas de modelizar con la matemática. Avancemos. Bien. Acá aparecen posibles actividades o posibles abordajes que se pueden dar para favorecer estas habilidades. La redacción de demostraciones, que el estudiante sea capaz de escribir, volver a lo que antes era el álgebra retórica, donde los antiguos matemáticos escribían todos sus procedimientos, fundamentándolos. El debate matemático, que tiene que ver justamente con la validación dentro del modelo de Brousseau. Luego vamos a la cuestión de la resolución de problemas, matemáticas vinculadas con la realidad, o matemáticas que tengan que ver con proyectos. ¿Sí? Hoy hablaba de educación financiera, Fito, cuando le tocó su ponencia, y comenzar a vincular al estudiante con este tipo de cuestiones, donde él tenga que ver que la matemática no es solamente para decir 2 más 2, 4, sino que también le permite tomar decisiones fundamentadas, por ejemplo, sobre su economía. O en relación al pensamiento, actividades de traducción del lenguaje, vuelvo a decir, soy crítico en esto, y los llenamos de actividades donde tienen que traducir 2x más 5 es el doble de un número más 5 unidades. Y hay otras actividades donde puedes desarrollar conocimientos geométricos o aritméticos o estadísticos y no los propiciamos desde el aula, pero porque nuestros diseños curriculares están cargados de álgebra. No digo que esté mal, pero es uno por sobre otros. Y la otra cuestión que siempre buscamos, también actividades del álgebra, plantear una situación problemática y que el estudiante descubra cuál es la fórmula
está escondida detrás de ese problema. O sea, el típico modelo algebraico de la ecuación o lineal o cuadrática. Bien, vamos a concluir porque hay mucha gente que está aburrida. Como decía al comienzo, pensar la alfabetización en este contexto y en este espacio implica pensarla como un proceso. Ese proceso permite el desarrollo integral de este sujeto. No es un proceso acabado, es un proceso continuo y que debe valerse justamente de los atributos de cada disciplina para contribuir al desarrollo del sujeto. En el nivel inicial se promueve la exploración, la comunicación, la representación simbólica. En el nivel primario se amplía esa comprensión anterior y ya se comienzan con los primeros escritos, las primeras producciones escritas y las primeras lecturas comprensivas de los textos. Y en el nivel secundario es donde se plantea este culmen previo al ingreso al nivel superior, donde los estudiantes deben empezar a producir matemáticamente de una manera más académica, donde puedan fundamentar a través de sus escritos y de sus resoluciones y puedan argumentar sobre la validez de las mismas. En líneas generales, la idea de esta ponencia es mostrar que hacer matemática no es solamente enseñar ecuaciones, enseñar a sumar, a restar o enseñar de memoria las tablas. Es necesario que los estudiantes sepan las tablas, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día en el nivel secundario con las operaciones es que los estudiantes no conocen las tablas. Vivimos un tiempo en el cual las tablas se demonizaron porque implicaban memoria y se incorporó la idea de que trabajen con escalas. Pero cuando vamos al mercado no podemos sacar la escala A o sacar el teléfono para hacer el cálculo. Hay que usar el cálculo mental y saber algunos cálculos básicos ya incorporados. Entonces, entender que todos esos procesos que hacen a la construcción de un saber matemático están atravesados y necesariamente andamiados por lo que plantea la alfabetización. Porque en tanto es un proceso que nos acompaña en toda nuestra trayectoria, escolar y no escolar, porque muchos de nosotros, al vincularlos, por ejemplo, con un niño que está usando una tablet o con una persona que necesita ciertas orientaciones, tenemos que recurrir muchas veces a un manual o a un tutorial o lo que sea para aprender sobre esas nuevas cuestiones. Entonces, saber que estos procesos, que seguramente se andamiaron desde la escuela, porque la escuela sí, eso tiene papel fundamental de darnos las herramientas para que todas esas cuestiones de construcción que están basadas o sostenidas por la lectura y la escritura se puedan sostener en habilidades desarrolladas en ese contexto. En fin, esta era mi ponencia, espero haya sido clara. Y prometo seguir investigando sobre el tema porque, de hecho, en relación a lo que es la actualización académica, estamos haciendo un trabajo de investigación institucional para poder reconocer cuáles son esas habilidades.